Espero que todos estén teniendo un excelente día y estamos grabando este segundo video, es un segundo día, el día de hoy es lunes y son las 7 de la mañana. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Número uno, yo quiero hacerme este hábito de darle el primer lugar a Dios, darle la honra a Dios con un devocional para en la mañana orar, para Él estar buscando ese momento con Él, y ese es el primer enfoque de esto. Segundo enfoque es obviamente esta grabación, subirla a este canal, y no por el hecho de tomar el video y subirlo, no, sino compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Creo que eso es algo que debemos de buscar hacer siempre, compartir. De gracia recibisteis, de gracia dad. Y si el día de hoy podemos hacerlo de esta manera y llegar a muchas personas, bueno, pues quiero honrar a Dios con esto. Si yo el día de hoy, como les comenté en el video pasado, me gusta grabar, bueno, pues entonces voy a hacerlo, pero honrando a Dios y compartiendo también a la iglesia. Entonces, te invito a que también dejes en los comentarios y de lo que vamos diciendo, porque el punto aquí es ir haciendo este devocional y qué es lo que Dios nos comienza a enseñar. Si tú recibes algo, coméntalo ahí abajo en los comentarios, déjalo, y que sea de edificación, porque el enfoque del canal es de que cualquier persona que entre en este espacio pueda recibir una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que Dios también esté llegando a su vida, sembrar una semilla. Entonces te invito a que también participes de ello. Y bueno, vamos a empezar. Y cuando yo me levanto, y esto es algo que y es parte del por qué tengo tal vez algunas ya versículos o algo que les estoy enseñando, es porque no es que ya haya hecho la enseñanza, sino el chiste es aquí hacerla, pero es porque cuando yo me levanto, me pongo mis audífonos y tengo una alarma que me pide hacer ciertas cosas para poder despertarme. Entonces esta alarma tengo que hacer cierta cantidad de pasos, entonces lo que hago en la mañana es para apagar la alarma, bueno, saco a los perritos y estoy paseando con ellos, pero voy escuchando mensajes, voy escuchando tal vez un audiolibro de la palabra de Dios, o sea, la Biblia en audio, o me voy a escuchar cosas que sean para Dios. Y entonces Dios va hablando a mi vida de diferentes formas, pero hay algo que últimamente siento yo que es ahí donde Dios quiere enseñarme cosas, y es sobre lo que es la madurez, sobre lo que es el crecimiento. Porque si ahorita lo que vamos a ver, vamos a empezar con 1 Corintios en el capítulo 13, versículo 11. Vemos que en diferentes partes hay un contraste entre lo que es ser niño y ser adulto, el madurar. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Es un proceso, y está hablando del crecimiento. Vemos como Pablo aquí le está enseñando eso. Es un proceso de crecimiento, y todo proceso, y en especial de madurar, no es un proceso rápido, es un proceso que toma tiempo. ¿En qué momento un niño se hace hombre? Pasan muchos años. Entonces veamos que el crecer en Dios es algo que es natural. Sin embargo, también vemos que hay versículos donde está hablando de que el reino de Dios es de los niños, o de que hay que ser como niños. Entonces, ¿por qué? O sea, parecía que uno es mejor que otro, o de repente el otro es mejor que el otro, pero no. Es que hay dos cosas que creo yo que son fundamentales de entender del niño y del adulto. ¿Por qué es que tenemos nosotros que madurar? Bueno, en Hebreos 5, en el versículo 11 también, recuerden que voy a ir tomando apuntes. Hebreos 5:11 dice su palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esta es una palabra clave: inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es aquí, creo yo, la parte clave del por qué tenemos que madurar y a qué nos referimos cuando hablamos de madurar en el camino de Dios. Es justamente en esto: el discernimiento del bien y del mal, estar ejercitados. Un niño cuando nace es débil físicamente, pero conforme va pasando se va ejercitando. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuelita decía: no cargues al niño así, no muevas al niño así, no le tires su piernita así, no le levantes los brazos porque está tiernito, decía mi abuelita, ¿no? Sus huesitos están... Y es que es así.
El niño está tan pequeño y necesita ejercitarse para poder ganar fortaleza. Eso es algo que pasa siempre, incluso cuando ya estamos grandes, hay personas que hacen ejercicio y son mucho más fuertes que alguien que no haga ejercicio. Entonces, la madurez, el crecimiento, también estamos hablando de lo que es una fortaleza. Cuando nosotros hablamos de madurez, la fortaleza, ¿en qué parte la nosotros la podemos tomar? Bueno, justamente cuando nos ejercitamos en el discernimiento del bien y el mal. Cuando nosotros maduramos en Dios y crecemos en Dios, tenemos la fortaleza para tomar lo bueno y dejar lo malo, para tener este discernimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y la parte de decía, ¿por qué inexperto? Es una parte clave, porque les está diciendo que ellos, o que en ese momento dejen de ser como niños, que no tengan la necesidad de leche sino de alimento. Solo les está diciendo, están llegando a un punto en el que ustedes ya no se les puede tratar como adultos, no les puedo dar el alimento sólido, tal vez una palabra más profunda, una palabra donde necesitas o donde te va a cambiar más, porque no puedes recibirla, porque tienes necesidad de leche. Incluso les está diciendo, ustedes ya deberían de ser maestros, pero no, porque se han hecho tardos para oír, y por eso son inexpertos. Veamos esto. Les está diciendo de esa manera la inexperiencia. El niño lo que no tiene es experiencia, por lo tanto no se ha ejercitado lo suficiente y por lo tanto no discierne entre el bien y el mal. O esto es más o menos a lo que yo quiero llegar, o es lo que una de las cosas principales por las cuales ahora entiendo que necesito madurar en Dios. ¿Por qué? Porque no puedo ser un inexperto. Si yo estoy diciendo que quiero compartir un mensaje, no puedo ser un experto, necesito madurar. E inevitablemente cuando tú buscas a Dios, Dios te va a poner en momentos, en lugares donde te vas a ejercitar. Los papás con los niños los ejercitan. Le llega un momento en que le dicen al niño, ¿sabes qué? Tienes que caminar, y lo empiezan a impulsar. De repente ves a los papás con las manitas y van agarrando al niño, pero llega un momento en que tal vez le suelta la mano y el niño tiene que caminar, y a lo mejor el niño no puede, se tambalea y poco, pero es que el padre ejercita, el padre busca que el niño tenga esa experiencia. No lo va a dejar solo, pero llega un momento en que tiene que dejarlo hacer solo sus cosas. Así es en la vida y así también es en el camino de Dios. Necesitamos dejar de ser inexpertos y para poder estar ejercitados y poder tener experiencia en discernir lo que es el bien del mal. Y después de esto podemos ver ahora en Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 15, que dice, traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y todavía en el versículo 17 termina diciendo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y creo que este es lo importante, recibe. No podemos nosotros, si ya hemos recibido el reino de Dios, no podemos quedarnos como niños y seguir viviendo como niños eternamente al reino de Dios. No. Cuando estamos en el reino, cuando nosotros estamos ya buscando seguir a Dios, incluso sirviendo en el reino de Dios, no podemos hacerlo como niños. No podemos hacerlo así. Necesitamos esa madurez para poder hacer las cosas bien. Cada día que pase en nuestra vida nos vamos a ir ejercitando en el camino de Dios y van a venir más cosas que nos van a ejercitar más para poder estar sirviendo en el reino y estar en el reino de Dios, buscar más a Dios, entender incluso nuestros errores, entender lo que Dios también nos está hablando que necesitamos cambiar. Hay tantas cosas, pero para ello necesitamos madurez, necesitamos experiencia y discernir el bien y el mal. Sin embargo, quiero que aquí veamos algo tan importante de entender de la actitud de los niños y por qué de tales es el reino de Dios. Y no solamente es el hecho de que ellos no conocen el bien y el mal, y al no conocerlo, pues obviamente no es que ellos busquen pecar. No solamente me refiero a eso, a las actitudes de los niños. Miren, número 1, estamos viendo que dice aquí, traían a él los niños, los traían. Y esa es una parte muy interesante. Un niño, ¿por qué en sus primeros años, y tal vez hoy día se ha perdido esto, pero yo recuerdo muy bien y creo que sigue pasando, hay una edad del niño, un momento en su vida en que lo que dice el papá, esa es la verdad, eso es lo que se hace, eso es lo que él confía, eso es lo que él tiene que hacer. Y pase lo que pase, el niño va a seguir el ejemplo de su padre. Se va a esforzar en seguir el ejemplo de su padre y se va a dejar guiar y llevar por su padre. ¿Cómo llevaban a los niños? El niño seguramente un niño no iba a poner pero, simplemente el papá lo está llevando, va y lo deja con Jesús.
y Jesús lo tocase. Es más, no dice que los niños se acercaban a él, dice que traían a él a los niños los llevaban. Los niños son dependientes, y esa es una parte fundamental para nosotros poder entender lo que Dios quiere, pero sobre todo es una parte fundamental para madurar. Nosotros en el inicio de nuestra vida somos dependientes. No podemos, es imposible que un niño se valga por sí mismo. Hermanito, en el reino de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos un camino de Dios, es imposible que nosotros podamos mantenernos o ser autosuficientes. Necesitamos que alguien nos comience a enseñar todo el inicio de la vida. Necesitamos que alguien nos comience a enseñar a caminar, a comer. Necesitamos que alguien nos enseñe, alguien nos dé alimento. Por eso igual Pablo estaba diciendo en ese momento, le está diciendo, ustedes ahora necesitan leche, no les puedo dar alimento sólido, darles, porque son como niños. Nosotros necesitamos esto, y no es que sea malo. Nosotros cuando llegamos a Dios, cuando empezamos el camino a Dios, lo necesitamos recibir el reino de Dios como un niño. Y esto es, creo yo, lo más importante que puedo entenderlo. ¿Por qué ahora yo quiero madurar en Dios? Quiero hacer cosas para Dios. Bueno, porque tal vez ya recibí el reino de Dios y aún me falta mucho, pero yo soy dependiente de Dios, pero me quiere llevar a un nivel más de madurez. Y lo mismo pasa contigo. Pero aquí viene una parte en la que tal vez a veces nosotros nos sentimos mal porque, y lo puedo decir, lo digo por experiencia, de que tal vez yo trato de hacer una enseñanza y me dicen, Gifred, es que eso que estás diciendo no está bien, está mal. Y yo, Somecha, ya no pude, no, esto no es para mí, no, es que yo, ya ves, yo por eso te dije, que yo no quería dar esa enseñanza, pastor, ¿por qué me pone a dar una enseñanza si yo no sé? Hermano, no te sientas mal. Al inicio tenemos que ser dependientes, tenemos que recibir el reino de Dios como un niño, siendo dependientes, que nos lleven de la mano, que nos lleven a donde tiene que ir, porque Dios va a buscar eso, te va a comenzar a enseñar. Y ¿qué más estamos leyendo? Lo que dice así: los discípulos le reprendieron, pero Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí. Hermano, deja que te lleven a Jesús. No pongas peros, deja que te lleven. Ese es el inicio. Si tú apenas estás comenzando en el camino de Dios, tal vez estás en tus primeros días, deja que te lleven. Estás en tus primeros meses, deja que te lleven. Estás en tus primeros años, deja que te lleven. Deja que te lleven a Jesús. Deja que te lleven a Él, deja que te lleven a su palabra. Vuélvete dependiente. Deja que tus pastores te enseñen, que te lleven a hacer cosas diferentes. Trata de ser ese niño para recibir lo nuevo que Dios te está dando. Y con recibir en el reino no me refiero a solamente una vez, hermano. Dios siempre te va a llevar a un nuevo nivel de madurez. Y para ganar la madurez necesitamos aprender a dejar que nos lleven. La primera vez que yo di una enseñanza lo hice de mala gana, no quería hacerlo, me daba muchísima pena. A mí no me gustaba para nada. Mi mayor temor, me daba pánico completamente hablar en público. Pero los que me llevaron fueron mis papás. Y no tenían ninguna otra forma, porque yo tenía que respetarlos, y aunque no quisiera lo tenía que hacer, y lo hice. Hermano, hoy les puedo decir que es algo que me fascina. Me encanta poder hacer una enseñanza para Dios. Me encanta poder compartirla, y no en el púlpito, no en cualquier lugar, como en este momento. Me encanta hacer algo. Si a alguien se me presenta la oportunidad de explicar algo que a mí me guste, lo hago. Me gusta mucho explicar cosas. Si alguien me pregunta de grabación, le voy a explicar todo lo que sé. Si alguien me pregunta de algo que sepa, lo voy a explicar. Me gusta. He entendido que algo que me fascina en mi vida es el poder enseñar cosas de lo que puedo enseñar. Pero no lo hubiese sabido jamás si no me hubiese dejado llevar, y si me hubiese puesto en una manera tan rebelde de decir, ¿saben qué? No voy a dar ninguna enseñanza, papá, yo no voy a hacer esto. Nunca lo hubiese podido hacer. Por eso es que el reino de Dios debemos de recibirlo como niños. Dejarnos llevar, ser dependientes. Y no solamente dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo. Y ahí ya no se le estaba diciendo a los niños. No se le estaba incluso diciendo nada más a los papás, se le estaba diciendo a aquellos que estaban impidiendo que llevaran a los niños, a los discípulos. Les estaba enseñando, les estaba formando. ¿Qué creen que les estaba haciendo? Les estaba entregando parte de lo que era el reino de Dios. Está entregando parte de la enseñanza. En ese momento estaba la formación. Él dice, de cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Hermano, si tú quieres entrar en el reino de Dios, necesitas ser como un niño en ese aspecto. Y nos lleva esto al segundo aspecto, y es, creo que, el más importante de aprender en por qué el reino de Dios se tiene que recibir como un niño. Porque a un niño no le puedes decir que no. El niño
si quiere hacer algo, lo va a intentar a menos que alguien se lo impida de manera enérgica. Pero si tú nada más le dices a un niño, oye, ¿sabes qué? Un niño chiquito, por ejemplo, que gatea, le digo, oye, no hagas esto porque te puedes caer. El niño no te está entendiendo. El niño está tan pequeño que no te entiende y él simplemente dice, yo quiero hacer eso y lo voy a hacer. ¿En qué momento el niño va a dejar de hacerlo? Cuando alguien lo cargue, o alguien se lo lleve, o alguien le ponga un impedimento que él no de verdad sea imposible en sus fuerzas, en su capacidad hacerlo. Pero porque nada más le digas que no lo vas a detener. Y es aquí la parte en la que es una línea muy delgada entre por qué necesitamos rápidamente madurar, pero para recibirlo nos tenemos que quedar como un niño. Porque justamente si al niño le dices, niño o mi hijo o como le digas, no te vayas para allá porque te vas a caer de las escaleras, no, o sea, el niño lo va a entender, pero tú como papá no vas a permitir que lo haga. Y el niño si se cae se va a lastimar y se puede lastimar muy feo. Entonces ahí es ahí cuando ser niño todo el tiempo en el camino de Dios no se debe. Tenemos que aprender en algún punto a discernir, esas son las escaleras y no me puedo ir para allá. O ya tengo la capacidad para bajar las escaleras y voy a hacerlo y voy a entrar. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Pero antes de llegar ahí, creo que primero analicemos por qué a un niño no se le dice que no. Y esto lo podemos ver muy bien ejemplificado en cuando el niño quiere caminar. El niño ve a sus padres que están caminando. Él no entiende lo que es caminar. Él simplemente se quiere desplazar, él simplemente se quiere mover. Pero él está viendo que sus padres están caminando y él los va a imitar. No le importa si sus huesitos no puede hacerlo. No le importa si su cerebrito todavía no tiene la coordinación. No le importa que incluso se caiga y le duela. Él simplemente un día lo vas a ver, que está trepado, agarrado tal vez de su cuna donde esté. Ahí está él agarrado y tambaleándose y queriendo y pum, se cae de sentón. Claro, está en su cama, pero él está ahí. Pero lo vas a ver al niño que está tratando de hacer eso. Es más, los papás se emocionan. Mira, ella quiere caminar. Y el niño lo está haciendo y él no le interesa nada de lo demás. Si es más, si llega un vecino y le dice, oye, tu hijo nunca va a caminar, el niño no lo entiende. El niño simplemente ve a sus papás que están caminando y dice, yo quiero caminar y lo voy a intentar. Y creo que esta es la clave para recibir el reino de Dios. A veces nosotros no queremos ser como niños porque tenemos una madurez en el mundo. Tenemos una madurez en otras enseñanzas, una madurez en otras cosas y decimos, yo no puedo. Es que ya me dijeron que no puedo, es que el otro, y no, recibe el reino de Dios como un niño. Ves que tus pastores están haciendo algo, ves que tus hermanos están haciendo algo, porque son las primeras cosas que tú ves, imítales. Ves que está teniendo resultados en el camino de Dios, imítales. Levántate, da ese primer paso, tómate del barandal y quédate aunque estés tambaleando, pero hazlo. Trata de hacerlo, síguelo haciendo, porque el niño de repente va a dar su primer paso. ¿Y sabes qué va a pasar? Se va a caer. El niño en su primer paso jamás va a poder hacerlo. Se va a caer. Y déjame decirte algo. El niño en sus primeros meses tratando de caminar no va a caminar y se va a caer todos los días. Y se va a caer a cada rato. ¿Y quieres saber qué va a hacer el niño? ¿Va a llorar? ¿Sabes qué le va a pasar al niño? Se va a lastimar, le va a salir un chichón. Tal vez incluso, no sé, se lastime de que le vas. Ay, mira, se cayó y se rompió su boquita o algo. Y que mi niño. Y ahí está el papá. Para sanar esa herida, para cuidarlo, para incluso enseñarle, tomarle la mano e irlo llevando. Pero el niño no solamente se va a esperar hasta que el papá lo tome de la mano. El niño lo va a hacer en el momento que él pueda hacerlo, porque tiene el deseo ferviente de imitar a su padre. Imita la fe de tus pastores. Imita lo que ves en la palabra de Dios. Imita el ejemplo que estás leyendo en la Biblia. Y déjame decirte, te vas a caer. Sí, muchas veces te vas a equivocar. Pero vuélvete a levantar y sigue intentando. Hay que tener esa pasión por seguir, por crecer. Esa pasión por madurar, como lo tienen los niños. Inconscientemente los niños tienen una pasión por querer hacer más y hacer más cosas. Y tristemente, cuando nosotros comenzamos a madurar, comienza el crecimiento, pero también en ese momento, cuando comenzamos a tener el discernimiento del bien y del mal, a veces nosotros decimos, es que si me caigo es malo. Es que si fallo es malo. Es que si me equivoco es malo. Y déjame decirte algo, hermano. No es bueno hacerlo, no es bueno. No puedo decirte que es bueno que falles, no puedo decirte que es bueno que caigas, claro que no, porque te va a doler, pero que no sea bueno el dolor, que no sea buena la caída, que no sea bueno lo que vas a sentir en ese momento, no quiere decir que todo el tiempo lo vas a seguir haciendo de esa manera. No quiere decir que sea un fracaso, no quiere decir que no vas a poder hacerlo.
Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida las aprendemos después de muchas caídas. No todas las caídas son malas, no todos los tropiezos son malos. Pecar, claro que es malo, pero intentando buscar la perfección de Dios, indudablemente te vas a equivocar muchas veces. Lo importante es levantarse de eso que tú te has caído, de eso que tal vez tú has fallado y entender, no lo vuelvo a hacer, lo voy a seguir intentando, cada día lo voy a hacer mejor, porque eso es lo que busca Dios en sus hijos. No busca hombres perfectos porque no existen. No busca mujeres perfectas porque no existen. No busca hijos perfectos. Dios indudablemente sabe que te vas a caer una y otra vez y quiere saber algo, hermano. Él ya dio su vida por ti para perdonar tus pecados, para que tengas la opción de levantarte y decir, no voy a volver a hacer lo mismo y voy a seguirlo intentando. Y tal vez te caigas de otra manera, pero vuélvete a levantar y sigue intentando. Y va a haber un día en el que simplemente ya vas a caminar. ¿Quieres saber algo? Aún de grande, aún de adulto, la gente se cae, pero se levanta y sabe que es capaz de seguir caminando. Una caída no los detiene a dejar de caminar. Yo me quedo un montón de veces, hermano. Me he lesionado bastantes cosas por pequeñeces, pero sé que puedo caminar, y no porque me caiga una vez voy a decir ya no voy a volver a caminar en mi vida. No, yo voy a seguir caminando, voy a seguir haciendo, así me vuelvo a caer. Es más, si mañana me caigo, me voy a levantar y bueno, que tal vez tenga la herida, tal vez tenga el doblón de mi pie, sigo caminando. Así es como tenemos que hacer, pero para llegar a este punto tuvimos que haber sido esos niños que también se cayeron muchas más veces para poder hacerlo. Y bueno, ya creo que ya se está alargando mucho este video, pero resumiendo un poco, recuerda, el paso número 1 es ser como niños y recibir el reino de Dios, recibir lo que Dios está enseñando, recíbelo como niño. Imita, mantente firme, constante, haciendo, intentando, no importa cuántas veces que te caigas, que no te avergüence caerte, que no te esté como un niño no le importa si te cae. Así tenemos que recibir el reino de Dios, que nada te dé pena, que nada te detenga, sigue adelante, perseverando, que te lleven, deja que tus pastores te lleven donde te tengan que llevar, deja que tus hermanos, deja que la fe, de que la palabra de Dios te lleve a donde te tenga que llevar, porque así vas a conocer a Jesús. Y una vez haciendo esto, el proceso de madurez poco a poco se va a ir dando. Y cuando tú ya estés listo y ya tengas el discernimiento del bien y el mal, es porque Dios ya te está usando en otro nivel para ahora tú seas el que lleve más niños a su presencia. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida, y por favor deja en los comentarios que has recibido, deja por ahí también algún mensaje que tú tengas también con eso, algo que Dios te haya hablado, déjalo para que sea edificante para las demás personas que entren. La idea de esto, una vez más repito, es que cuando alguien entra a este lugar, a este espacio, pueda ser edificado y salir con un mensaje, una semilla sembrada en su corazón. Así que, mil bendiciones.